Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar una vez más reunidos en su casa para adorar y exaltar su nombre. El día de hoy nuestro pastor no se encuentra en este lugar debido a que fue invitado a predicar la palabra del Señor en una de las iglesias de la zona y le pidieron que fuera acompañado de la esposa. Entonces por esa razón no se encuentran en este lugar, están visitando una congregación. Sin embargo, envían muchos saludos y sus deseos de que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Antes de pasar a la palabra, quisiera rápidamente darles a conocer los anuncios que me fueron transmitidos para esta semana. El día martes y el día jueves tendremos nuestros servicios con normalidad. El día sábado vamos a tener el día libre totalmente de actividades. Sin embargo, el pastor nos invita aquí a las 3 de la tarde, cada uno desde nuestras casas, nos unamos al propósito o al programa de oración por nuestra nación que se está haciendo. Allí puede usted separar un espacio con su familia, presentando en oración las distintas necesidades que hay en nuestro país, en nuestra nación. Estamos realizando esta cadena de oración por nuestro país, las diversas situaciones, los problemas de orden público, quizás temas de violencia, de desastres naturales en alguna región en particular. Tómese este momento para presentar delante de Dios esa petición por nuestro país que necesita de Dios. Nuestro país necesita de la intervención divina y nosotros, los que conocemos al Señor, somos los llamados a estar orando y pidiendo a Dios por la bendición y la paz de nuestra nación. Quiero invitarles a que estemos de pie unos momentos, por favor. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. De inmediato entramos en el estudio de la palabra en esta mañana, rogando al Señor que hable a nuestro corazón y a nuestra vida conforme la necesidad que cada uno de nosotros ha traído a este lugar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. Bendito sea nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. Vamos a leer este capítulo como nuestra base para la enseñanza en esta mañana, y lo hacemos bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada.
Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Vamos a hablar esta mañana la palabra bajo el tema la necesidad de sensibilidad espiritual. Oremos a Dios. Padre, gracias doy a ti por tu palabra, por la oportunidad que me das en esta mañana de estar delante de ti, de estar, Señor, predicando tu palabra, compartiéndola con mis hermanos, Señor, que han venido a este lugar en búsqueda de edificación espiritual. Señor, hemos venido porque necesitamos de ti, Señor. Hemos venido porque nuestro corazón anhela ser edificado, Señor. Tú eres Dios, tu palabra es real, es verdadera. Por eso ruego, Señor, que consueles, que exhortes, que edifiques, que dirijas, Señor, que corrijas, Dios amado, que permitas, Dios mío, que tu palabra no vuelva atrás vacía. La palabra, Señor, que has dado es para quienes hemos venido hoy a ti, a este lugar. Es la palabra que nosotros necesitamos. Es la palabra, Señor, que nuestra alma necesita. Ruego, Dios, que nos permitas tener un corazón dispuesto. Permítanos tener, Señor, un oído atento. Disipa, Señor, llévate todo espíritu de distracción, Señor, de irreverencia, llévate el sueño, llévate el cansancio, llévate la incomodidad. Disipa todo aquello que pueda y quiera impedir, Señor, que tu pueblo esté atento y reciba tu palabra con gozo, con alegría, con reverencia. Señor, en tus manos estamos. Depositamos nuestro ser en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano. No cese de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios. La necesidad de sensibilidad espiritual. Necesariamente cuando hablemos de la necesidad de esta sensibilidad espiritual, estaremos también en cierta manera tocando y hablando de la manifestación o la necesidad que tenemos del don de discernimiento de espíritus que viene por el Espíritu Santo a nuestra vida. Y aunque la sensibilidad espiritual y el don de discernimiento de espíritus son diferentes, puesto que el don proviene del bautismo, debemos saber que además de todo cristiano tener esta necesidad de tener una sensibilidad espiritual, debe buscar, debe anhelar tener esa llenura del Espíritu Santo, porque esa llenura, ese don de discernimiento puede potenciar, puede hacer más fuerte esa sensibilidad espiritual que como cristianos debemos desarrollar. Es una necesidad. Esta congregación hace parte de una línea que pues teológicamente se puede identificar como pentecostal y como continuista. Esto quiere decir que creemos que el Espíritu Santo sigue operando en medio de estos tiempos, en medio de esta generación. Y es algo que nosotros como cristianos debemos anhelarlo, debemos desearlo, debemos procurar que exista entre nosotros una manifestación genuina, una manifestación verdadera del Espíritu Santo entre nosotros. Este capítulo de Samuel, este capítulo 3 del primer libro de Samuel, nos presenta muchas cosas acerca de esta necesidad o de esta situación de la sensibilidad espiritual. Nos presenta a un escenario en el cual hay un Dios que habla, hay un Dios que se manifiesta, pero hay personas que no tienen la capacidad de oírle. Hay personas que no tienen la sensibilidad para escuchar su voz. Hay personas que no están dispuestas, que no están preparadas para recibir esa administración de parte de Él. Igualmente, este capítulo presenta el lado opuesto, las actitudes, las características de una persona que tiene sensibilidad espiritual, la característica de una persona que tiene su corazón dispuesto a recibir ese mensaje de parte de Dios. Y nos muestra el efecto que trae el tener una vida con sensibilidad espiritual. Y dice la palabra de Dios que en el versículo número 1 se nos dice que no había visión con frecuencia, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y debemos nosotros a partir de este texto entender
que aunque Dios siempre habla, que aunque su presencia está dispuesta a manifestarse siempre, que aunque Dios ha sido el mismo, nunca ha dejado de operar, en ocasiones lo que ha escaseado, lo que sí cambia, lo que sí varía es la cantidad de personas sensibles y dispuestas a recibir su voz, a recibir su palabra. Es decir, que la manifestación de Dios o el recibir de Dios no es algo que dependa tanto de Dios como depende de mí. Dios está ahí presente siempre. Dice la escritura, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él no cambia. Él está allí siempre presente, llenándolo todo. Pero nuestro corazón a veces no está dispuesto. Nuestro oído no es sensible. Nuestra vida no ha desarrollado esa sensibilidad espiritual que necesitamos para estar cerca de Dios. Y esto que se diga aquí, de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, nos debe llamar mucho la atención, puesto que también entra en escena y aparece Elí, que era sumo sacerdote. Y tanto Elí, el sumo sacerdote, como el pueblo sobre el cual él estaba puesto, estaban en la misma condición de haber perdido la sensibilidad espiritual. Hermanos, en ocasiones la sensibilidad espiritual puede ser afectada en nosotros por causa de miedo, por causa de falta de fe, por causa de descuido espiritual y especialmente por causa de tolerancia con el pecado. Esto daña nuestra sensibilidad espiritual. Y es el caso particular que podemos ver y que vamos a ir desarrollando dentro de este capítulo. Y veremos que una de las situaciones, una de las cosas que más aleja, que más apaga la sensibilidad espiritual en medio de nosotros es la tolerancia con el pecado. Y Elí estaba allí como su sumo sacerdote, y tanto él como el pueblo que él dirigía habían perdido esa sensibilidad espiritual. Y necesitamos sensibilidad espiritual porque es lo único que nos puede despertar el entendimiento para lidiar con el pecado como debemos hacerlo. Es solamente cuando tenemos sensibilidad espiritual que tenemos las herramientas, que tenemos la capacidad para deshacernos del pecado que trata de dañar y contaminar nuestra vida. El versículo 13 de este capítulo que leímos resalta un hecho, y es que Elí fue juzgado, fue castigado por Dios por el pecado que él sabía y que él no había estorbado. Y así que existe responsabilidad de parte nuestra. Cada uno de nosotros como hijo de Dios es responsable delante de Dios por lo que permite que acontezca en su vida y por lo que permite que acontezca en entornos donde ha sido puesto como autoridad. Tenemos que ser cuidadosos sobre qué cosas permitimos, qué cosas aprobamos que sucedan en los entornos en los cuales nosotros somos la autoridad. Necesitamos sensibilidad espiritual en esto que tiene que ver con relación al pecado, porque es a través de eso, de esa sensibilidad espiritual, que usted y yo podremos descubrir si las cosas que están sucediendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, son simplemente situaciones de las que vienen a todo ser humano, son situaciones que vienen por cosas naturales de la vida, son situaciones que vienen quizás por un ataque del diablo, o son situaciones que vienen porque hemos abierto la puerta a pecado, anatema dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida. Josué capítulo 7, versículos 11 al 13 nos relata un poco acerca de esta sensibilidad espiritual que nos va a permitir descubrir qué son las cosas que están mal entre nosotros. Josué capítulo 7, el versículo 11 al 13, este capítulo lleva por título el pecado de Adán. Y en el versículo 11 Josué recibe una palabra de parte de Dios donde se le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que volverán delante de sus enemigos la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate,
Fica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, cuando estamos enfrentando derrota tras derrota, cuando vemos que hay crisis por un lado y por otro, cuando vemos que no podemos levantar la cabeza, cuando vemos que todo sale mal, que no hay oportunidad para levantarnos en contra de los ataques del enemigo, cuando vemos que por todas partes estamos huyendo, estamos corriendo, estamos siendo derrotados, tenemos que examinar, tenemos que pedir esa sensibilidad espiritual para saber, ¿esto es un ataque del diablo o es una disciplina porque el Señor se ha alejado de mí a causa de mis acciones? He permitido que haya un anatema en mi casa, he permitido que haya un anatema en mi vida, algo que esté haciendo que el Señor se aparte, se aleje de mí. He quebrantado el pacto del Señor, he tomado alguna cosa, he hurtado. ¿Qué tengo escondido entre mis cosas? ¿Qué tengo escondido entre mi vida que pueda estar apartando la presencia, el favor de Dios de mi vida? Necesitamos sensibilidad espiritual para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Esto que yo estoy viviendo es una lucha, es una prueba, es un desierto, o Dios se ha alejado de mí por alguna causa. Necesitamos sensibilidad espiritual. Y como lo hemos venido diciendo, tenemos que prestar mucha atención respecto a los entornos en los cuales nosotros tenemos autoridad, respecto a los entornos en los cuales nosotros tomamos decisiones. Porque, como lo decíamos, el texto, el trato hacia Elí fue: Elí, te estoy juzgando, va a venir castigo sobre tu vida por el pecado que tú sabes y que tú no has estorbado. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Tiene una instrucción directa para todo aquel que es líder de familia, para todo aquel que es líder de su casa. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y nosotros en ese entorno de hogar debemos tener esa sensibilidad, esa sabiduría, ese discernimiento para cuidar de que a la casa no entren cosas que aparten la presencia del Señor. Con sensibilidad se sabe qué cosas no deben ser introducidas a nuestra casa. Cada uno de nosotros debe saber con claridad qué origen tienen los bienes y el dinero que aparecen en nuestra casa. ¿Qué prácticas se ejercen bajo el techo donde nosotros tenemos dominio? Debemos saber si acaso hay inmoralidad, hay brujería, hay robo al amparo de nuestra casa y nosotros lo estamos permitiendo, nosotros lo estamos acolitando, nosotros lo estamos cubriendo. Tenemos que hacer que el lugar donde nosotros estemos sea un lugar consagrado a la presencia de Dios y un lugar en el cual se respete la presencia de Dios que hemos invitado a habitar con nosotros. No es posible que en una casa en la que de repente trabajan solo dos padres de familia, uno de los hijos aparezca con un celular que cuesta 2 o 3 meses de salario de los padres combinados, y no, me lo encontré, me lo regalaron, tengo un amigo muy generoso por ahí. Que personas que están bajo su cuidado y a los que usted sabe cuánto dinero les provee, cuánto dinero les da, aparezcan de repente con cantidades exorbitantes de dinero. Usted tiene que inquirir de dónde está saliendo ese dinero, por qué está apareciendo ese dinero, por qué están apareciendo esos bienes en esta casa, de parte de quién los está recibiendo, y esa persona por qué está dando eso, de dónde vienen estas cosas. No podemos permitir que venga ninguna cosa abominable a nuestra casa. Cosas que son fruto de inmoralidad, cosas que son fruto de delincuencia, cosas que son fruto de cosas desagradables a Dios. ¿Cómo es posible que bajo el techo de un cristiano, alguien que esté bajo la autoridad de un cristiano, pueda estar practicando ouija, pueda estar practicando tarot, pueda estar practicando ilusionismo, cosas ocultas bajo el techo de su casa? No traerás cosa inmunda a tu casa. Pida a Dios esa sensibilidad espiritual para identificar qué cosas se han entrado a mi casa que puedan ser desagradables, qué cosas están entrando a mi casa a través de los celulares de mis hijos, qué cosas están entrando a mi casa a través de las pantallas, qué cosas están consumiendo con el internet que yo estoy pagando con el dinero que Dios me provee, qué cosas están entrando a mi casa.
que haya sensibilidad espiritual en nosotros para esto, para no traer cosa inmunda a nuestra casa. Con sensibilidad espiritual, esa sensibilidad despierta un celo por Dios, un deseo de santificación, un deseo de que haya pureza en medio de nosotros. Y cuando esto está en nuestra vida, cuando hay esa sensibilidad espiritual, nosotros llegaremos a tomar decisiones firmes que nos llevarán a erradicar el pecado y el mal del medio de nosotros. En el libro de Números, capítulo 25, gloria al nombre del Señor. Libro de Números, capítulo 25. Se relata un caso en el cual el pueblo se ha desviado de los mandamientos del Señor. Y por haberse desviado de los mandamientos del Señor ha venido castigo, ha venido juicio sobre toda la nación. Dice el capítulo 25, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Ha llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este texto muestra, o este pasaje nos muestra una persona que tuvo una sensibilidad espiritual que lo llevó a tomar decisiones radicales para limpiar el ambiente donde él estaba. Y nosotros debemos con sensibilidad espiritual tomar decisiones radicales para limpiar nuestra vida, tomar decisiones radicales para santificar nuestro corazón, tomar decisiones radicales para hacer que nuestra vida pueda llegar a ser limpia delante de Dios. Hay personas que tienen luchas muy específicas y saben el origen de esas luchas y entienden con claridad el origen de esas luchas, y hay que tomar decisiones radicales. Como cuando Jesús nos dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Hay personas que, por ejemplo, tienen una gran lucha con lo que consumen a través de las pantallas de sus celulares. Si esa persona ve, entiende que ese es un problema para sí, es mejor que llegue al punto de deshacerse de ese celular inteligente y tenga una flechita en la que nada más le entren y salgan llamadas. Si es necesario hacer eso para que su vida pueda ser plenamente santificada. Tenga sensibilidad espiritual respecto a qué cosas debe erradicar, qué cosas debe sacar, qué amistades usted debe deshacer, qué relaciones usted tiene que acabar, con qué personas usted tiene que romper contacto con el objetivo de santificar su vida, de poder vivir de manera que a Dios le agrade. Sensibilidad espiritual. Necesitamos esa sensibilidad espiritual. Porque si no permitimos que nuestra vida desarrolle esa sensibilidad espiritual, podremos llegar al punto en el que estaba el pueblo de Israel en este escenario, en el cual todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba sufriendo las consecuencias del castigo de parte de Dios, pero estaban igualmente permitiendo que la situación continuara, que la situación continuara, que la situación continuara. Y uno está ahí: Señor, perdóname porque he pecado. Y Señor, perdóname porque he pecado. Y Señor, volví a caer. Y Señor, volví a fracasar. Y Señor, y volví a cometer lo mismo. Y Señor, y esto me está atando, y esto me está amarrando, y esto me está destruyendo. Y no está tomando esa decisión de acabar con eso que lo está trayendo la maldición a su vida. Y hasta que Finés tomó esa decisión firme, que cesó la mortandad.
Si no, el pueblo de Israel hubiera tenido que seguir ahí llorando muertes y muertes y muertes y destrucción. Sensibilidad espiritual para saber qué erradicar, cuándo erradicarlo, qué decisiones tomar. Requerimos sensibilidad espiritual para unirnos sinceramente a esa oración que está escrita en el libro de Job, capítulo 34, versículo 32. Esa oración nos dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Cuando pedimos a Dios sensibilidad espiritual, su Espíritu Santo empieza a mostrarnos eso que nosotros no vemos. Nos empieza a hacer saber: hijo, en esto estás fallando. Hijo, esto que estás haciendo no es agradable delante de mí. Esto estorba la comunión contigo. Pidamos a Dios sensibilidad espiritual. Con sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo puede realizar una obra de santificación continua en nosotros, revelando lo que está mal, revelando lo que necesita corrección en nuestra vida. Repetimos el punto principal que estamos tratando en este momento: la sensibilidad espiritual se afecta cuando permitimos el pecado en nuestra vida. Y necesitamos sacar el pecado de nuestra vida si queremos desarrollar la sensibilidad espiritual. Y es por tolerancia con el pecado que las personas que han tenido sensibilidad espiritual la van perdiendo con el paso del tiempo. La palabra nos dice, por ejemplo, del caso de Sansón, la última vez que él intentó salir antes de ser apresado, la escritura dice que él pensó para sí mismo: esta vez será como las otras. Pero el texto señala tajantemente que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Que no seamos tolerantes con el pecado al punto de que nuestra sensibilidad espiritual se pierda y no seamos capaces de distinguir cuando Dios no está con nosotros por causa del pecado. Volviendo al capítulo 3 de Samuel, nos encontramos con que se habla de la característica, o inicialmente el texto de una vez presenta una característica muy valiosa de Samuel. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y esto nos lleva a entender que la sensibilidad espiritual viene a aquellos que están en la presencia de Dios. Si queremos sensibilidad espiritual, tendremos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Si queremos sensibilidad espiritual, tendremos que pasar tiempo en oración. Tendremos que pasar tiempo en la palabra de Dios para que empecemos a percibir cómo Dios habla, para que empecemos a tener sensibilidad a su palabra, para que usted pueda en un momento de angustia, en un momento de búsqueda de una respuesta, acudir a la palabra de Dios y encontrarse un texto y entender y percibir cómo esa palabra toma vida dentro de usted cuando tiene sensibilidad espiritual. Si no la desarrolla a través de tiempo en la presencia de Dios, usted puede ir, buscar y leer de Génesis a Apocalipsis y va a decir: yo no encuentro nada para mí, no encuentro nada para mi vida, no encuentro nada para mi situación. Pero el que ha desarrollado sensibilidad espiritual va a la palabra de Dios y dice: aquí está la respuesta que yo necesitaba, aquí está la guianza, aquí está la instrucción, aquí está lo específico para mi necesidad. La sensibilidad espiritual viene a aquellos que están en la presencia de Dios. Pero hay algo más que se ve de la historia de Samuel. Y es que aunque él ministraba y vivía de forma agradable ante los ojos de Dios, todavía no había desarrollado esa sensibilidad 100%. Y distintos hermanos de una congregación podrían llegar a tener esta situación en su vida, que sí estamos viviendo de manera agradable al Señor, estamos buscando al Señor, pero todavía falta algo, todavía no distinguimos la voz de Dios con claridad, no recibimos esas guianzas para nuestra vida. Nosotros tenemos que pedir al Señor que se manifieste a nosotros esa sensibilidad, que se desarrolle en nosotros esa sensibilidad, que nos dé un oído atento, un oído capaz de percibir su voz hablando a nuestra vida, que permita que nuestro corazón sea sensible a la dirección del Espíritu Santo en las decisiones que debemos tomar día a día. Y es por esto que en el versículo 8, del versículo 8 al 10 se nos resalta: Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare hablarás, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel necesitó recibir esta guianza o esta dirección de parte de Elí. Y aunque Elí ya había pasado, ya tenía muchas faltas que ya hemos descrito, él todavía tenía ese conocimiento de cómo operaba Dios. Y Samuel necesitó recibir esa guía, necesitó recibir esa dirección, porque en esto de la sensibilidad espiritual es muy importante que nosotros aprendamos a discernir y a separar la voz de Dios, lo que viene de Dios, de lo que viene de nuestra propia mente, de lo que viene de nuestros propios sentimientos. La sensibilidad espiritual requiere que podamos separar y discernir con toda claridad entre lo que viene de Dios y lo que viene de mí mismo. Requerimos esto porque nuestros sentimientos, nuestra carne, incluso nuestras buenas intenciones podrían llegar a engañarnos. Por falta de sensibilidad podríamos llegar a cometer una falta. Y usted, por ejemplo, ve este caso, esto específicamente del conflicto entre nuestras emociones, nuestras afinidades y la voz clara de Dios en el caso de David cuando intentó construir el templo. Dice la palabra de Dios que él había reunido todo, los recursos, dinero, materiales, estaba dispuesto, tenía el anhelo en su corazón de levantar un templo. Y él llamó a un profeta en ese momento. Y el profeta le dijo: adelante, Dios está contigo. Pero dice la palabra que cuando el profeta iba saliendo de encontrarse con David, vino a él la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dijo: devuélvase y dígale a David que no puede levantar el templo porque él ha sido un hombre derramador de sangre. Y el profeta le había dado el visto bueno porque tenía una afinidad con David. Era amigo, tenía cercanía, lo había visto crecer como líder de Israel, había visto su proceso, le había atendido en su restauración espiritual después del pecado. Entonces había desarrollado una cercanía, una amistad, había desarrollado un amor hacia David. Y entonces él dijo: no, pues está teniendo un deseo espiritual, es un buen deseo, quiere levantar una casa para el Señor. Y le dijo: hágale, Dios está con usted. Y Dios tuvo que detenerlo y decirle: no le digas eso, no estoy con él en esa tarea. Y por eso necesitamos sensibilidad espiritual. No sea que cuando vayamos a aconsejar a alguien y digamos: yo creo que esto es lo que Dios me dice que le diga, y realmente no es así. Estamos hablando desde nuestras emociones, estamos guiando desde nuestra afinidad, desde nuestra inclinación, desde nuestra propia sabiduría, nuestro propio pensamiento. Necesitamos sensibilidad espiritual. Y de aquí del caso de Samuel vemos que siempre es útil preguntar y buscar consejos de personas más experimentadas en el caminar cristiano, en la fe, de nuestros líderes, de nuestros pastores, para entender y aprender sobre aquellas impresiones que quizás nosotros estamos teniendo, para empezar a discernir y a desarrollar una adecuada sensibilidad espiritual. Que usted pueda acercarse a una persona madura y decirle: venga, yo estoy teniendo estos sueños que me están diciendo esto y lo otro. Hay personas que por carecer de esto, por no ejecutar esto sabiamente, de ir a preguntar consejos, han terminado metidos en herejías, han terminado actuando de manera contraria a la voluntad de Dios. Necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 y 21, resalta algo muy importante y dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Estos textos nos hablan de que Dios cambió el ambiente y la condición de todo un entorno por causa de una persona que desarrolló esta sensibilidad espiritual. La gente empezó a decir: Dios está hablando de nuevo. Hay una persona con sensibilidad espiritual. Hay una persona a la cual se puede consultar cuál es la palabra de Dios. Hay una persona que nos puede transmitir un mensaje que viene de parte de Dios. Hay una persona que está en comunión con Dios, y eso empezó a cambiar el ambiente. Dice que toda la nación conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios cambia el ambiente y la condición de todo un entorno por causa de una persona que desarrolló sensibilidad espiritual. Las familias, las congregaciones, incluso toda nuestra nación podría ser cambiada si todos como personas vivimos y actuamos
bajo sensibilidad espiritual, atentos a la voz de Dios, atentos a la guianza de Dios con su Espíritu Santo. Y necesitamos esa sensibilidad espiritual, porque al tener esa sensibilidad espiritual podremos hacer las cosas como a Dios le agrada, y hacer las cosas como a Dios le agrada se volverá nuestra prioridad. Levítico capítulo 10, versículo número 1 al 11, nos muestra el problema de actuar y hacer cosas para Dios sin sensibilidad espiritual. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 11. Gloria al nombre del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los hijos de Aarón cometieron un pecado que ofendió gravemente a Dios, y ese pecado resultante de una falta de sensibilidad espiritual les costó la vida. La Biblia no da muchos detalles de la ofensa, pero a partir de las indicaciones que vemos en los últimos textos, nos encontramos con la posibilidad de que se tratara de quizás haber intentado ministrar la presencia de Dios en embriaguez. Otros dicen que el fuego pudo ser tomado de donde no correspondía, o que el incienso no se preparó como era correcto, o que no fue en una hora indicada. Pero el punto central de este relato es que debemos acercarnos a Dios de la manera que Él lo ha establecido. Cuando usted tiene esa sensibilidad espiritual, usted se empieza a acercar a Dios de la manera que Él lo ha establecido, no como se nos antoje. No podemos traer y aplicar en la adoración a Dios lo que nos parezca atractivo o emocionante a nosotros. Las profanaciones son consecuencia de la falta de sensibilidad y tienen graves consecuencias delante de Dios. El culto que hacemos es un culto que le damos a Dios, no al hombre. Y la iglesia, por tanto, no puede ser un lugar que se ocupe de agradarnos a nosotros, sino que se ocupe de agradar a Dios. Tenemos que tener sensibilidad espiritual para hacer las cosas como a Dios le agrada. Que usted entre a un sitio y usted sienta en su corazón, en su mente, la convicción de que aquí yo vengo a agradar a Dios, vengo a honrar a Dios. Tenga esa sensibilidad espiritual. En cierta ocasión me llamó mucho la atención una imagen que vi, porque mostraba como una captura de una conversación en la que aparecía un lugar con muchas luces y una cosa y la otra, y la persona que estaba conversando le preguntó: oye, ¿y ese antro qué? ¿Cuál es? Y él respondió: no, no es un antro, es mi iglesia. Y esta persona quedó pues como en silencio ahí en esa conversación, y reflexionó y decía:
yo me siento adorando a Dios en ese lugar, o sea, ese lugar me inspira a mí el ambiente de un antro. ¿Será que ese lugar es el adecuado para, o esa es la forma adecuada de adorar a Dios? No hay alguien que tenga allí una sensibilidad espiritual para decir, venga, esto está agradando a Dios realmente, esto será del agrado de Dios. Necesitamos sensibilidad espiritual para hacer las cosas de la manera que le agrade al Señor. Que usted y yo, cuando nos acerquemos al Señor, no lo hagamos de manera irreverente, no nos acerquemos al Señor a exigirle que obre de acuerdo a nuestros caprichos, que nos acerquemos entendiendo que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es santo, que somos sus hijos, somos sus criaturas y acudimos a Él con respeto, suplicándole que actúe en nuestras necesidades. No le decimos, no le damos órdenes que tienes que actuar así, tienes que curar así, sí, o si no me voy de la iglesia, o si no me descarrío, si no, no vuelvo a hablar contigo. Debemos acudir al Señor con respeto y eso lo conseguimos cuando hay sensibilidad espiritual, porque cuando hay sensibilidad espiritual, usted entiende que se está acercando a la presencia de un Dios 3 veces santo y usted descubre que quizás usted es el más indigno de acercarse ahí, pero que Él le ha dado la oportunidad de estar delante de su presencia. Y cuando usted es consciente con esa sensibilidad espiritual de la naturaleza del Dios santo al que usted se está acercando, usted entonces comprende cómo debe acercarse con ese respeto, con esa humildad, con esa sencillez, se despoja de todo orgullo y le dice, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Y le pide a Él que lo mire en misericordia, que acuda a usted. Con sensibilidad espiritual nosotros percibimos el actuar de Dios en medio nuestro. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. Gloria al Señor. Muestra el relato de Elías huyendo a Areb y dice, entonces envió Jezabel, desde el versículo 2, Jezabel haría un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Igual que Elías, nosotros podríamos llegar a habituarnos a una sola manifestación del Señor y estar esperando que Dios se acomode a nuestras expectativas. Pero el que tiene y el que desarrolla la sensibilidad espiritual puede encontrar la voz de Dios tanto en el terremoto como en el dulce viento. La sensibilidad espiritual nos permitirá saber si Dios está o no presente independientemente de lo que veamos en el ambiente. Hay ambientes manipulados y hay aparentes glorias inventadas en las cuales Dios no está. Y hay personas que son engañadas por eso.
por manipulaciones de los hombres, haciéndoles creer, aquí está Dios, aquí se está manifestando el Señor, y no se está manifestando nada, y están haciéndoles creer cosas, como aquellos lugares donde le hacían creer a la gente que estaba lloviendo oro del cielo, y lo que hacían era meter escarcha dorada en medio de los aires acondicionados del templo. Con sensibilidad espiritual usted podrá percibir el actuar de Dios y dirá, allí está Dios o allí no está el Señor. Podrá tener esa sensibilidad. Y hoy en día, en medio de tanto auge de los medios de comunicación y de que tantas iglesias tienen acceso y tantas doctrinas están en las plataformas de los medios de comunicación, debemos nosotros tener esa sabiduría, esa sensibilidad espiritual para percibir cuando haya algo sucediendo que no sea de parte de Dios. No crea todo lo que usted quizás ve en internet. Pida a Dios el discernimiento para aún escoger, elegir muy bien a quién escucha, de quién usted se alimenta espiritualmente cuando está en su casa, cuando pone música, cuando pone predicaciones y etcétera, que usted pueda ser edificado. Pida a Dios esa sensibilidad espiritual para que usted pueda percibir y saber aquí está actuando Dios o aquí no está actuando Dios. Hermanos, la sensibilidad espiritual nos lleva a nosotros a desarrollar una adecuada búsqueda de Dios, porque necesitamos aún de la guía de Dios para buscar a Dios. Necesitamos ser dirigidos por Dios, por su Espíritu Santo. Necesitamos sabiduría para la búsqueda que hacemos del Señor, para nuestros esfuerzos espirituales, porque podríamos llegar a ampollar nuestras rodillas, llevarlas a sangrar, tener nuestros estómagos vacíos mucho tiempo en ayunos, dar voces altas sin la guía y sin la dirección de Dios, y no obtendríamos ningún provecho. Necesitamos por eso la guía de Dios para esto. Vamos a Mateo capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo número 4. Y la palabra de Dios comienza diciendo este capítulo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En este relato encontramos que tras la búsqueda de Dios viene el ataque del diablo, y solo aquellos que fueron llevados por Dios a esa búsqueda obtienen los recursos y las herramientas espirituales para ser victoriosos. Hay un principio que nos debe guiar a nosotros en todo, incluso la búsqueda espiritual, y es: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay ayunos por contienda, hay oraciones por vanagloria, hay aparentes esfuerzos espirituales que se hacen para satisfacer el ego y el orgullo espiritual, y no para humillar y acercar el espíritu de nosotros a Dios. Existen búsquedas espirituales mal motivadas y son desagradables a Dios, y además pueden abrir puertas al enemigo. Isaías capítulo 58, versículo 1 al 4 nos relata de esas búsquedas espirituales mal motivadas. Dice la palabra de Dios así: clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? El Señor responde: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto,
y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Imagínense eso. Personas que dicen, voy a hacer un ayuno porque me voy a ver con fulanito de tal y le quiero decir sus verdades. Y entonces quiero ayunar para ir bien ungido y decirle sus cosas en la cara y ofenderlo y que le duela y que se sienta mal por lo que le voy a decir, porque es que yo sí voy a orar y le voy a decir las cosas como son. Ayuno que no le agrada a Dios, ayuno que no está motivado por Dios, una búsqueda espiritual desagradable delante de Dios. Dice, buscáis vuestro propio gusto. Hay unos que se levantan buscando la excusa para conseguir cosas vanas, buscando satisfacer placeres egoístas que no agradan al Señor. Hay búsquedas espirituales por vanagloria. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y este tema lo vemos hoy en día mucho con las redes sociales. Hay personas que han adquirido el mal hábito de dar a conocer toda su vida en las redes sociales. Y entonces publican, amigos, me voy a desconectar 7 días porque me voy a ir a estos 7 días de ayuno. O están en medio del ayuno y empiezan a publicar todos los días sus fotos, un día ayunando, 2 días ayunando, 3 días ayunando y buscando del Señor aquí. Y para que los vean. Y cuando o empiezan a tener conversaciones vanagloriosas, a decirle, hermano, ¿y usted cuántos días ayuna? Ah, no, ya pasé por allá hace rato. Yo ayuno el doble, yo ayuno el triple que usted. Yo oro el doble, yo oro el triple que usted. Vanagloria, hipocresía, esos esfuerzos espirituales que se hacen con el objetivo de simplemente llegar más lejos que el otro, de simplemente, es que yo quiero que el otro se dé cuenta que yo soy superior a él. No son agradables delante de Dios. No se obtiene resultado alguno delante de Dios por eso. Hay soberbia en algunas búsquedas que realizan personas aparentemente a búsquedas de Dios, pero son simplemente quizás esfuerzos humanos en su propia carne y que satisfacen su ego. Carta de Santiago capítulo 4, versículos 1 al 6 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No ayunamos y no oramos para parecer o ser más espirituales que nuestro hermano. Una aparente búsqueda espiritual que en lugar de llenar nuestro corazón de humildad, lo llena de soberbia y de orgullo, no ha sido guiada por Dios y le ha dado una victoria al enemigo. Alguna vez escuché una reflexión en la que hablaban de un hombre que conseguía orar muchas horas al día. Y un día, a causa de tantas horas de búsqueda del Señor que él ya había tenido de oración, este hombre dentro de su corazón llegó y dijo, ay Señor, yo sí que estoy cerca de ti, yo sí que estoy cerca de ti, no como los demás. Y dice que este hombre recibió casi de inmediato una revelación del Señor, donde el Señor le decía, no hijo, todavía estás muy lejos. Y todas esas horas que él había acumulado, que se hicieron vanas porque él lo hacía con el ánimo de simplemente de estar más cerca de Dios, no como los demás que él veía que aparentemente estaban muy lejos. Le llenó su corazón de orgullo
Y la palabra del Señor es clara al decirnos que el Señor al altivo de lejos. Que nuestro corazón no se llene de orgullo, de altivez, quizás por nuestros esfuerzos espirituales. Que siempre que usted logre ayunar, que logre orar, que alcance victorias espirituales, porque debemos anhelar orar bastante, debemos anhelar llegar a ayunar bastante, pero que siempre en eso le digamos al Señor, Señor, que mi corazón por causa de esto no se envanezca, que mi corazón no se enorgullezca, que yo no mire o que yo no menosprecie a mi hermano por quizás no tener el mismo tiempo, no tener la misma capacidad que yo para hacer estas cosas. Las búsquedas mal guiadas y mal motivadas pueden ser usadas por el enemigo para avergonzar el evangelio. Hay un testimonio que se contaba mucho respecto a esto, y es que cierto hombre en algún momento dijo, yo quiero ayunar, pero quiero ayunar para ganarle a Jesús. Dijo, me voy a meter en 41 días de ayuno. Y inició su ayuno, su proceso de ayuno, con ese objetivo vano, objetivo orgulloso, soberbio. Y cuentan que esta persona en medio de pasar su tiempo, cuando dijo ya 41 días superé al Señor, dice que recibió una revelación y se cuenta que a esa persona se le apareció un sapo y además de aparecérsele el sapo le habló y le dijo que afilara un machete, matara a su esposa, matara a sus hijos y en 3 días los iba a resucitar. Y él, que había desarrollado ese esfuerzo motivado por su carne, engañado por su mente, actuó conforme a esa supuesta revelación que había tenido. Y pasó 1, pasó 2, pasaron 3 días y nunca resucitaron. Y terminó allí, en la cárcel, porque hizo una motivación, una búsqueda espiritual con un objetivo oculto, un objetivo que no venía de parte de Dios. No era para humillar su corazón, su alma delante de Dios. No era para acercarse al Señor. Era para llenarse de orgullo y ese orgullo le abrió una puerta a Satanás por la cual él entró, lo engañó y lo llevó a una tragedia. Y recientemente, justo el año pasado, en Kenia, una secta programó un ayuno masivo diciéndole a la gente, todos los que vengan a ayunar van a ver a Jesús. Y ese aparente ayuno masivo resultó con 400 personas muertas y un pastor encarcelado. ¿Por qué? Porque son búsquedas mal guiadas, mal motivadas, no son dirigidas por Dios. Es valiosa esa claridad que siempre se ha solido hacer aquí, y es que cuando se invita a ayunar se le dice, hermano, y si usted no puede ayunar, venga desayunado y nos acompaña orando. Si no puede orar de rodillas, sobre de pie. Si no puede de pie, sentado, acostado, caminando, de barriga en el suelo, no importa. La búsqueda de Dios no se trata de cumplir una expectativa del hombre, sino de cumplir el llamado que Dios nos hace a buscarle. Y siempre debemos hacerlo con sensibilidad espiritual. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo y a quién yo estoy agradando? ¿A quién yo estoy buscando honrar? En un templo, 2 hombres llegaron a orar, uno con sensibilidad espiritual y otro sin ella. Lo encontramos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Gloria al nombre del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Vea esa característica. Creer en la propia justicia y menospreciar a los otros. Ya empieza a estorbar con las búsquedas espirituales. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Y hace esta comparación porque los fariseos eran considerados eminencias espirituales en su tiempo, eran personas que tenían como mucho conocimiento de la ley, eran personas como muy estrictas en la ley, tanto así que el Señor Jesús dijo, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, ¿sí? Y los publicanos eran despreciados por el pueblo porque los consideraban como vendidos al imperio romano que había tomado potestad sobre el pueblo de Israel. Entonces Jesús empieza a contrastar a estas 2 personas
el súper espiritual delante de los hombres y la persona más despreciable delante de los mismos hombres. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Cómo así oraba consigo mismo? Si nosotros venimos es a orar a Dios. Nuestra oración no se puede convertir en una palabrería para mí mismo porque está llena de mi orgullo, porque está llena de mi vanidad. Mi oración tiene que llegar al cielo, tiene que acudir al Señor. Y dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y miró a un lado y dijo, ni aun como este publicano. Que no terminemos nosotros orando, Señor, gracias porque no soy como los otros pecadores. Gracias porque no soy como tal que no te busca. Gracias porque no soy como tal que es un perezoso. Gracias porque no soy como tal que es mundano. Que acudamos al Señor siempre reconociendo que somos lo que somos por su gracia y su misericordia. Y él siguió añadiendo cosas a su oración que le parecían que eran rescatables. Dijo, ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Diciendo, Señor, yo reconozco mis faltas. Yo, Señor, he fallado, yo he pecado, ten misericordia, perdona mis pecados. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que nuestros ayunos, nuestras oraciones, nuestros clamores no se traten de nosotros imponiendo nuestra visión o alimentando nuestro ego o construyendo una imagen de espiritualidad o tratando de superar al prójimo o queriendo ser el que más resalta, el que más brilla, que todos me aplaudan. Ay, el hermano cómo ora, ay, el hermano cómo ayuna, ay, el hermano cómo vigila, ay, el hermano yo quiero ser como usted, ay, hermano póngame la mano, ay, hermano ore por mí. Que nuestra búsqueda de Dios siempre esté motivada por ser más como Cristo. Que se trate de menguar nosotros para que se refleje más el carácter de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Hay un punto muy importante que quiero resaltar en esta mañana y es la gran necesidad espiritual en la búsqueda y en la elección de la pareja, especialmente para los jóvenes que todavía están en su etapa de soltería. Génesis capítulo 24, versículos 12 al 21. Se relata cómo se busca esposa para Isaac. Génesis capítulo 24, versículos 12 al 21. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pasemos al versículo 56 y avanzamos con la lectura. Y él les dijo, no me detengáis a que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré.
Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y pon sean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es bueno que todo hombre, toda mujer soltera sepa que un matrimonio, un hogar, la convivencia con una persona diferente tiene una cantidad grande de desafíos que son inevitables. Es mejor enfrentar esas cosas inevitables con alguien que venga de parte de Dios que con alguien que sea solamente elegido por nuestra carne. Es importante respecto a este relato de las señales. Vemos que era una señal muy específica, muy clara. No era una señal absurda, no era una señal de ay, que se venga con el moño tal, que se venga con la falda tal, con la camisa tal. No, era una señal muy específica. Y es importante que haya cuidado con las señales absurdas, que se pida y se busque una revelación espiritual, que haya una sensibilidad espiritual clara en este sentido. Es bueno tener en cuenta que tanto la belleza física como la prosperidad material, como la salud, pueden ser altamente temporales y pueden desaparecer de manera momentánea o incluso de manera permanente. Por tal razón, esto no puede ser lo que mueva, lo que motive el establecimiento de una relación. Nosotros, esta generación especialmente, debe destruir, y quiero enfatizar esa palabra, destruir las expectativas y las ideas creadas por influencias mundanas respecto al matrimonio y el enamoramiento, las relaciones, especialmente aquellas que se forman a través de las redes sociales y medios de entretenimiento, del cine, de las novelas, tantas cosas. Sepa que lo que se ve en las pantallas suele ser muy distante de la vida real. En las pantallas se ve que hay, que le hace esto, que le da esto, que le tiene así, que le tiene así, que le compró esto, que le dio aquí, que le dio allá. Pero en las pantallas nadie coloca cuando se está lidiando con una enfermedad, cuando se está lidiando con el mal carácter, cuando se están contando las monedas, cuando hay escasez, cuando hay problemas, etcétera. Eso no se muestra en las pantallas, eso no se publica en las redes sociales. Hay que separar la vida y despojarse de todas esas expectativas que se presentan a través de las redes. Con sensibilidad espiritual, usted podría llegar a saber que esa persona por la cual usted se siente atraído, se siente atraída, no es la adecuada para usted. En la Biblia nos encontramos con el caso de Jacob, que tuvo dos esposas, una elegida por él a causa de su belleza y su atractivo físico, y otra que le fue impuesta. La que él eligió por su atractivo físico fue una mujer que inicialmente tuvo muchos años de esterilidad. Una mujer que lo incitó a la práctica del concubinato, porque ella fue la que le dijo: venga, esté con mi sierva y el hijo de ella va a ser mío. Fue una mujer que robó ídolos y los escondió entre las propiedades de Jacob, es decir, trajo anatema a su casa, a las propiedades de Jacob. Fue mentirosa. Y fue solo hasta después de la muerte de esa mujer que Jacob pudo apoderarse del nombre de Israel que le había sido dado por Dios. Pida sensibilidad espiritual para que sus emociones no lleguen a involucrarlo con gente que pueda estorbarle al propósito que Dios tiene para usted. Y no hablamos solamente en este sentido de relaciones sentimentales, hay amistades que pueden estar haciendo daño al propósito de Dios para su vida. Pida sensibilidad espiritual a Dios para saber de qué personas usted tendría que alejarse. De Abraham como padre podemos ver y podemos aprender que él tuvo sensibilidad para saber dónde su hijo no tenía que buscar o elegir, a dónde su hijo no tenía que ir. Por tal razón, todo padre debe pedir sabiduría a Dios para poder detectar y ver los peligros que su hijo enamorado no va a percibir. En inglés, la palabra que utiliza para el enamoramiento
es fall in love, que traduce literalmente caer en amor. Y ese caer se relaciona como quien cae y es atrapado, ¿sí? Como quien cae en una trampa. Y su hijo, por la condición en la que está, no va a entender muchas cosas, no va a ver muchas cosas. Por tal razón es necesario que usted le pida a Dios esa sabiduría, esa sensibilidad espiritual para que usted como padre, con la autoridad que Dios le ha dado, se pueda acercar y decirle, hijo, esa persona no te conviene. No me agrada por esto, esto y esto. Siento de parte del Señor que usted no debe continuar con esa relación, debe tener cuidado, debe alejarse, debe ponerle fin a eso que está estableciendo. El Señor les ha dado a los padres esa autoridad y les da a sus padres la sabiduría para dar ese tipo de instrucciones. Pídala de parte de Dios, Él se la da. Esta mañana lo leímos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios esa sensibilidad espiritual, así como Abraham, que a Abraham le dijeron, no, y le busco a alguien de aquí. Él dijo, no, 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 ni de riesgos haga algo así. Que usted pueda saber de parte de Dios, cuando su hijo le presente, le hable acerca de alguien, que usted le pueda decir, hijo, sigue adelante tranquilo, o que usted le pueda decir al Señor, le pueda decir, hijo, de parte de Dios, yo no creo que esto sea conveniente para ti. Tuve la oportunidad de escuchar un testimonio muy valioso de algo relacionado a esto, y es que una hermana, una sierva del Señor, su hija decidió casarse, y bueno, aparentemente era una persona valiosa, una persona que tenía temor de Dios, etcétera. Bueno, se organizó este matrimonio, pero esta hermana estaba como con una inquietud, una cosa, la otra, una cosa, la otra. Y cuenta la hermana que sirve al Señor como pastora en una ciudad y su hija estaba en otra ciudad. Y bueno, la invitaron que para el matrimonio y eso. Y la hermana se estaba desplazando por tierra y la hermana cuenta en su testimonio que ella empezó a sentir que el Señor le decía, ay, pobrecita fulana, pobrecita fulanita, Señor, pero estoy, no, pobrecita su hija, pobrecita su hija, pobrecita su hija. Y la hermana que vivía en esa comunión con Dios estaba orando y Señor, y Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa aquí una cosa a la otra? Y la pobrecita su hija, pobrecita su hija. Y la hermana no se quedó con eso y fue y habló con la muchacha y trató con ella. Y ella estaba pues aparentemente 100% decidida a que se casaba sí o sí. Y la hermana oró y dijo, Señor, yo he intervenido, yo he hablado. Y bueno, lo dejo en tus manos si es así. No sé si en algún momento de quizás de reflexión la chica le haya dicho al Señor, Señor, dame alguna señal, alguna muestra de si esto no es tu voluntad realmente. El hecho es que cuenta la hermana que el día de que se iba a presentar la boda, la, la muchacha se levantó con su cara como torcida y ella dijo, Dios mío, ¿qué pasó? Dijo, cuando ella se levantó y se vio esa mañana de esa manera, ella dijo, yo no me caso, no me caso. Y bueno, en medio de toda ceremonia el mismo día, no, llamar a todo el mundo, esto se canceló, esto no se realizó, ¿qué pasó? No, no me caso, no me caso. La muchacha decidió que no se casaba y punto, no se casaba y punto, y ya, no se casó. Oraron, nada, pasó un día, ya la niña después recuperó la normalidad de su rostro, todo su cuerpo normal. No, ¿qué pasó? No, no se sabe qué pasó. Ella está bien, ¿tiene algún problema médico? No, no tiene ningún problema médico. No, pero es que le vimos la cara torcida, no se movía, no, ¿tiene alguna situación? No, nada, bien. Y la hermana en su testimonio dice que después hablando con el Señor, ella dice, es que decía que Dios le había dicho, yo a su hija la tengo para un ministerio y este hombre la va a encerrar en una jaula de oro. Y ella decía que es lo que pasaba, que ella se había interesado mucho en ese hombre porque era un hombre que le podía proveer una comodidad económica, era un hombre que le podía proveer una estabilidad y una capacidad económica bastante buena. Y eso era lo que la estaba trayendo a tal punto de que ella estaba dejando de lado el llamado que Dios le había hecho a su propia vida, persiguiendo esos bienes materiales. Pero
Tiempo después, esta mujer encontró a un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios y salió a servir al Señor, y el Señor la ha prosperado, la ha bendecido y no le ha hecho nada falta. Sin embargo, este hombre después se casó con otra hija de otro pastor, y sin embargo, hasta el momento, desde el momento en el cual se casó con esa hija de pastor, hasta ahí acabó la oportunidad de servicio de esta mujer. Esta mujer cesó toda participación en cualquier tipo de actividad espiritual, cualquier tipo de actividad de iglesia, y aunque sí, tiene una vida muy cómoda, una cosa y otra, la hermana contaba y decía, yo veo que esta muchacha no está con ese gozo que tenía de servir al Señor antes. Entonces, vuelvo al punto, como padre, pídale al Señor que le dé esa sabiduría espiritual, esa sensibilidad espiritual. Que usted diga, que usted pueda pedirle al Señor de tal manera que usted sepa, este hombre que se está acercando a mi hija es un lobo vestido de oveja. Esta mujer que se está acercando a mi hijo es una loba vestida de oveja. Es un engaño, es una mentira, hay apariencia, hay falsedad ahí, hay un engaño. Hay algo oculto ahí, que el Señor traiga esa revelación. Pídala al Señor. Finalmente quiero que hablemos de la sensibilidad espiritual que necesitamos para ser guiados, para ministrar de acuerdo a las necesidades de las personas. Y hay varias necesidades que quiero mencionar: la corrección, la liberación, el Espíritu Santo y el Evangelio. Juan capítulo 4, versículo 1 al 26, no lo vamos a leer todo, nos cuenta el relato de la mujer samaritana. Y en este relato de la mujer samaritana se nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tuvo esa sensibilidad espiritual que le dijo, hay necesidad de que pases por este lugar. Y nosotros necesitamos pedir sensibilidad espiritual para saber a qué personas debemos corregir, con qué palabras debemos corregirlas, cómo debemos corregirlas. En este relato de la mujer samaritana nos encontramos que Jesús no va a la samaritana con pañitos de agua tibia diciéndole, ay, es que yo sé que eres como medio débil, yo sé que tienes alguna situación, pero se te ama igualmente. No, el Señor Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y le dijo que no estaba adorando como debía hacerlo, que no era la manera correcta de adorar la que ella tenía, que era necesario apartarse de su pecado, que era necesario no pecar más. Hay personas que necesitan corrección con autoridad y firmeza que se requiere, y esto lo descubriremos. ¿A qué persona hay que hablarle de esta manera? ¿A qué persona hay que hablarle con más misericordia? ¿Y a qué persona hay que hablarle con más dureza? Lo recibiremos, lo entenderemos cuando tengamos sensibilidad espiritual. Juan el Bautista tenía la sensibilidad espiritual para decirle a ese gobernante, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esa sensibilidad, esa autoridad para emitir esa corrección le costó la cabeza, sí, pero con eso él ganó la gloria de Dios. Que cada uno de nosotros tenga esa sensibilidad espiritual para saber a quién tiene que hablarle con firmeza y decirle, tienes que corregir esto, esta situación no puede continuar, tienes que hacer un alto en tu camino. Que recibamos esa sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad espiritual que nos quite todo temor, porque yo sé que a veces puede haber temor cuando usted siente, es que de parte de Dios tengo que corregir, tengo que hablarle duro a esta persona, pero que el Señor le quite a usted ese temor, que usted pueda hablar y transmitir esa palabra con autoridad cuando tenga esa sensibilidad espiritual. Segundo, les hablé de la liberación, Lucas capítulo 8, versículos 26 al 36. Este relato nos habla acerca de el endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 36. Bendito sea el Señor. Este texto de la palabra dice, y arribaron a la tierra los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino se encuentra un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le respondió Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos de muchos demonios
porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apesantaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Si miramos los textos anteriores y el contexto, nos encontramos que Jesús estaba en un entorno favorable para él. Este capítulo 8 en los primeros textos nos dice que las multitudes seguían a Jesús, que lo escuchaban, y además contaba con el respaldo económico de varias personas, especialmente mujeres. Pero la sensibilidad espiritual les llevó donde alguien que necesitaba esa liberación. Y aunque hubo una oposición que se manifestó a través de una tormenta, Jesús llegó donde había la necesidad, porque tenía esa sensibilidad espiritual para llevar liberación a esa persona. Necesitamos tener sensibilidad y discernimiento para entender cuándo se aplica cada cosa. Jesús corrigió malas conductas y echó fuera demonios que provocaban malas conductas. Jesús sanó enfermos y también echó fuera demonios que traían enfermedad. Jesús liberó oprimidos por el diablo y echó fuera los demonios de las personas que estaban oprimidas por el diablo. Sensibilidad espiritual necesitamos para entender qué hacer en cada caso. Que no pretendamos quizás echar fuera de un demonio a una persona que simplemente tiene una situación de salud, como que quizás no oremos simplemente por una situación de salud cuando hay espíritus de enfermedad, que no oremos quizás por una mala conducta cuando realmente hay una influencia demoníaca detrás de esas malas conductas. Que el Señor nos dé sabiduría, sensibilidad espiritual para saber quién está oprimido por el diablo y quién quizás tiene malas conductas. Que usted sepa discernir esto que estoy viendo, esta persona, la forma en la que esta persona está actuando, no es quizás un tema de carácter, no es quizás un tema de mal genio, es que hay demonios operando en esa persona, y que usted pueda tener la sensibilidad espiritual de saber cuándo tiene que orar y decir que en el nombre de Jesús todos esos espíritus inmundos se vayan fuera. Necesitamos sensibilidad espiritual para ministrar del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10 se nos habla y se nos relata el relato de cuando el apóstol Pedro, fue a la casa de Cornelio. Y allí comienza la historia que él estaba en un día de ayuno, estaba buscando el rostro del Señor y tuvo una visión de parte del cielo donde bajaron distintos tipos de animales. Y cuando tuvo hambre y mientras él estaba esperando que le trajeran comida, ya iba a terminar su ayuno, dice que vio esta visión y que se le dijo que comiera. Y él dijo: Señor, pues yo no he comido de cosas inmundas. Y recibió la palabra de Dios que le dijo: lo que el Señor limpió, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, tras este relato, él recibe la visita de unos gentiles que le invitan a que vaya a su casa a predicar de la palabra del Señor. Y mientras él está predicando la palabra, dice el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces Pedro va, cumple la tarea de acuerdo a lo que el Señor le está dando, y tuvo esa sensibilidad de recibir esa dirección de Dios, esa guianza de Dios, para no rechazar esa visita en la cual Dios le iba a utilizar para ministrar del Espíritu Santo a otras personas. Que usted y yo tengamos la sensibilidad espiritual para cuando tengamos que ir a apoyar a un hermano espiritualmente, cuando tenemos que orar por un hermano para que el Señor lo levante, para que el Señor lo llene, para que el Señor haga cosas grandes con él. Que usted y yo tengamos esa sensibilidad espiritual para que el Señor nos pueda guiar a orar los unos por los otros, porque ese es un modelo muy bíblico, orar unos por los otros. Pero que no lo hagamos simplemente porque se nos antoja, sino porque lo hagamos sabiendo que el Señor quiere utilizarme para bendecir la vida de mi hermano.
para que ministremos conforme al poder que Dios nos da y nos guía a cada uno de nosotros. Eso dice la palabra del Señor, que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces cada uno de acuerdo a lo que haya recibido, según el don que haya recibido, dice, ministrelo a otros. Que usted tenga la sensibilidad espiritual para ministrar a otros de lo que Dios le haya dado. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. En Hechos capítulo 16, versículos 5 al 10. Encontramos el último punto de esta sensibilidad espiritual que necesitamos para ministrar, y es para llegar a las personas que están dispuestas a recibir la palabra. En muchas ocasiones en nuestros evangelismos seremos rodeados o seremos tratados de ser desviados de nuestra tarea por personas que no quieren recibir la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos sensibilidad espiritual para saber con qué persona detenernos a hablar un poco más y de qué persona simplemente pasar de largo, porque podemos estar perdiendo la oportunidad de acudir a una persona que realmente tiene necesidad de Dios y que quiere encontrarse con nosotros. Hechos capítulo 16, versículos 5 al 10 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ser guiados a las personas que están con el corazón dispuesto a recibir la palabra es un resultado de la sensibilidad espiritual. A veces, como lo decía, el enemigo nos puede enfrascar fácilmente en discusiones y en disputas con personas que no están dispuestas a recibir la palabra o que solo quieren contender y hacernos perder el tiempo y la oportunidad de predicar al que realmente tiene la necesidad. Que Dios nos dé esa sensibilidad para que usted sepa, a esta persona hay que insistirle, a esta persona no hay que insistirle. Para que usted sepa, sabe que voy a dejar estas discusiones con esta persona a un lado y voy a quizás acudir a dedicarle mi tiempo a otra persona que sí está dispuesta a recibir la palabra de Dios, que sí está anhelando. Y eso puede pasar no solo en el evangelismo, a veces usted insistentemente está con una persona, un familiar, un amigo, y hágale, y hágale, y hágale, y a él, y le dedica tiempo y le dice una cosa, y usted 2 horas, 3 horas hablando con esa persona, y después le dicen, ay, sí, bueno, muchas gracias, pero es que a mí realmente no me gusta eso, una cosa, la otra. En lugar, usted pudiera haber aprovechado quizás ese tiempo para hablar con una persona que está con un corazón más dispuesto a recibir la palabra de Dios. Que Dios le dé a usted la sensibilidad para encontrar a esas personas, para visualizar a esa persona y que usted pueda llegar a esa persona y quizás va a encontrarse con una persona que le va a decir, ¿sabe qué? Yo hace mucho tiempo estaba esperando que usted hablara conmigo. Yo hace mucho tiempo estaba deseando que alguien como usted se acercara a mí a compartirme la palabra. Yo hace mucho tiempo tenía el deseo de que usted me hablara y no le había dicho nada. Que Dios nos guíe, que Dios nos ministre, que Dios nos dé sensibilidad espiritual. Que así como sucedió con Samuel, una vez tuvo ese encuentro con Dios, podamos día a día vivir en la presencia de Dios gozando de esa sensibilidad espiritual. Quiero invitarlos a estar de pie en esta mañana, gloria al nombre del Señor. Y oremos a Dios pidiéndole que así como se manifestó a Samuel, se manifieste a nosotros también en nuestra vida. Gloria al Señor. Padre eterno, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Eres bueno, Dios. Eres real. Tu presencia está en este lugar. Tu palabra, Señor, nos ha bendecido, nos ha edificado. Señor mío, somos conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, en el cual queremos andar, Señor, guiados por ti, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. No queremos ser engañados, no queremos, Señor eterno, ser desviados de tu palabra. No queremos, Señor, que nuestro corazón, Señor, se contamine con cosas que nos hagan dejar de oír tu voz. Yo ruego en esta hora, Dios mío, que por favor, Señor, por tu gracia y tu misericordia, ministres a tu pueblo, Señor amado. Dios mío, mira a mi hermano que desea conocerte más,
que desea escuchar con más claridad tu voz, que desea ser sensible a tu Espíritu Santo, Señor. Da a cada uno un corazón sensible, un oído entendido, Señor, a tu palabra, Señor, a tu dirección. Permite, Señor, que haya guianza, que haya dirección espiritual, Señor, para tomar decisiones, para santificar nuestra vida, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, para ministrar a otros, Señor mío. Permite, Señor, que haya sensibilidad espiritual en nosotros, de tal manera que cada día nos acerquemos a ti, que caminemos en pos de ti, que sigamos tu voluntad, Señor, que sigamos tus pasos, que sepamos que eres tú el que va adelante, Señor, que mantengamos la dirección y la guianza divina en todo tiempo, Señor. Padre, que tu presencia, tu palabra, tu Espíritu Santo, el cual has hecho morar en nosotros, Señor, guíe nuestra vida, guíe nuestro caminar, nos dirijan las decisiones que debemos tomar, Padre mío. Señor, da a cada uno de mis hermanos un corazón entendido, da a cada uno de mis hermanos un corazón sensible, un oído atento a tu voz, Señor. Dale la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Dales esa llenura espiritual, Señor, con la cual ellos podrán vivir unas vidas llenas del Espíritu, guiadas por ti, Señor, dirigidas por tu presencia, amado Dios. Nuestra necesidad de ti es grande, Señor. Nuestro anhelo de ti es grande, Padre Celestial. Nuestro deseo de estar en tu presencia, Señor, de ser guiados por ti, es grande, Señor mío. Es urgente nuestra necesidad, Dios mío, de ser dirigidos por ti, Señor. Tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Yo ruego, Padre, que des testimonio, Señor, a tu iglesia. Das testimonio a tus hijos. Da testimonio a cada uno de mis hermanos de que le has marcado como tu hijo, Señor, concediéndole una vida, Señor, llena de sensibilidad espiritual, llena de dirección espiritual, llena de guianza de tu Espíritu Santo, Dios mío. Que mi hermano, Señor, mi hermana pueda cada día ver, sentir en su vida cómo tú le guías a tomar decisiones, Señor, cómo tú diriges sus pasos, Señor, cómo tú le motivas, Señor eterno, a buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener un corazón limpio. Padre, que cada búsqueda y cada esfuerzo de tu presencia, Señor, sea agradable delante de ti, Señor mío. Que cada búsqueda de tu rostro, de tu presencia, Señor, la hagamos, Dios mío, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. De esta manera crezcamos, Señor, según tú nos guíes, según tú nos diriges, Señor, a conquistar nuevas alturas espirituales, Señor amado. Que siempre tengamos un corazón, Señor, humilde delante de ti, Señor. Que nuestro corazón no se ensoberbezca nunca, Señor, sino que tengamos siempre esa guía tuya, Señor, hacia la santidad, hacia honrarte, hacia agradarte, hacia servirte de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Antes de finalizar, hermanos, y orar para salir, quisiera que ubicáramos la etiqueta de nuestro álbum de las memorias en esta mañana, por favor. Por ahí vi que alguien me la había levantado. Amén. Hermana, entonces puede llevarse el álbum de las memorias en esta mañana y creo que en las horas de la tarde el pastor estará enviando el devocional correspondiente para esta semana. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Paola y a su familia en esta semana en la elaboración del devocional. La etiqueta sí la podemos dejar aquí para el próximo culto. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar rogando al Señor que nos lleve en paz, en seguridad a nuestras casas. Le pedimos al Señor que nos bendiga durante esta semana, que su presencia nos acompañe, nos rodee y estemos gozando todos de su bendición y su gracia. Quiero pedirle por favor a nuestra hermana Evangelina que nos dirija en esta oración para salir de esta escuela dominical. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos y pedirle al Señor que nos guarde. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer en este lugar para exaltar y alabar tu precioso nombre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y perdona, Señor, a todos aquellos que no pudieron, Papito Dios. Sígueles guardando, sígueles tocando, sigue poniendo sensibilidad en sus corazones, Señor, de parte tuya, Señor. Queremos encomendar nuestras vidas, Señor, esta semana. Padre, pedirte que guarde, Señor, a nuestros hijos. Están en vacaciones, Padre, guárdale.